Buenas tardes, profesora. Este es el video sobre el recuperatorio de geografía sobre los temas en las actividades económicas de América Latina y América Anglosajona junto con los sectores primario, secundario y terciario del capítulo 9 y 10. Las actividades económicas de América Latina. Para producir un bien se necesita tres elementos: capital, trabajo y tierra. Además, deben considerarse los conocimientos necesarios para hacer un uso más eficiente de esos elementos. La tecnología también es importante en el proceso de producción porque permite mejorar u optimizar cada una de sus etapas. Capital. Abarca todos los bienes que se utilizan en la producción de otros bienes o servicios, por ejemplo los edificios y la maquinaria. Trabajo. En la actividad humana, física e intelectual mediante el cual se producen bienes o se prestan servicios. Tierra. No es solo el suelo cultivable, también es el espacio donde se construyen ciudades, se instalan fábricas o se extraen recursos. Los tres sectores principales de la economía. El sector primario comprende todas aquellas actividades relacionadas con la extracción de recursos naturales y la obtención de materias primas para su posterior transformación. Algunos ejemplos de actividades primarias son la agricultura, la ganadería, la actividad forestal, la pesca y la minería. El sector secundario incluye la actividad de transformación de las materias primas en bienes intermedios o finales. Está compuesto por la industria de la construcción y la producción de energía eléctrica. El sector se caracteriza por el uso de maquinaria y abarca fábricas, astilleros, laboratorios, etc. Dentro de las actividades que componen el sector se encuentran la producción de maquinaria, medicamentos, alimentos y juguetes. Sector terciario. A diferencia de los anteriores, no produce bienes tangibles. Las actividades del sector abarcan las tareas destinadas a poner los bienes producidos por los otros sectores a disposición de los consumidores. Estos servicios comprenden el comercio de mercaderías, el transporte, las comunicaciones, la prestación de servicios como la educación, la salud, la seguridad, el turismo, entre otros. Este sector también incluye las actividades financieras. Las actividades económicas y el espacio. El sector primario se desarrolla en áreas rurales y configura el espacio rural, mientras que los sectores secundario y terciario se localizan principalmente en zonas urbanas y contribuyen a organizar el espacio urbano. Esta distribución en el territorio es el resultado de un proceso histórico que combina tres factores: la localización de los recursos naturales, la concentración de la población y las políticas económicas, los factores que determinan el uso del espacio. El territorio posee recursos naturales, humanos, culturales y materiales, que suponen un incentivo para la localización de las actividades económicas que los aprovechan. Los espacios agrarios son áreas donde se realiza la extracción o explotación de recursos naturales, como las destinadas a la agricultura, ganadería, minería, pesca y explotación forestal. Las actividades que se realizan dependen de los factores naturales, como el clima, el suelo, el relieve, recursos hídricos, y de los sistemas de producción aplicados, la tecnología y el tamaño de propiedades, etc. Los productores agropecuarios. Los campesinos se dedican a la agricultura de subsistencia, es decir, que producen lo necesario para cubrir sus propias necesidades. Y los capitalistas producen grandes cantidades para obtener un excedente de producción y comercializarlo, es decir, que se dedican a la agricultura de mercado. La agricultura en América Latina. La agricultura abarca diversas tareas desde la preparación del suelo y las siembras hasta la cosecha. Sistema de producción agrícola. La agricultura bajo riesgo se practica en áreas donde las lluvias naturales son insuficientes. Por el contrario, en las áreas donde las lluvias proveen la humedad suficiente para el crecimiento de los cultivos, se practica agricultura de secano. Las explotaciones agrícolas extensivas son aquellos sistemas dedicados a la agricultura en extensas propiedades. Por otra parte, las explotaciones agrícolas intensivas son los sistemas dedicados a la agricultura en pequeñas propiedades. Las plantaciones constituyen un sistema de explotación agrícola de tipo comercial basado en el cultivo de un solo producto. La ganadería en América Latina. La ganadería es la cría de animales con el fin de obtener diversos productos, algunos alimentarios como la leche, la carne y los huevos, y otros no alimentarios como el cuero y la lana. En general, la ganadería es una actividad que hace un uso extensivo del espacio.
es decir, necesita grandes extensiones para desarrollarse, especialmente en el caso de grandes animales como los vacunos o los ovinos. La pesca en América Latina. La pesca consiste en el aprovechamiento de los recursos ictícolas existentes en el mar y en cursos y espejos de agua dulce, ríos, lagos, etc. Estos recursos son los peces, moluscos, crustáceos y otras especies animales. En la región, la principal actividad es la pesca marítima, en la costa y mar adentro. Pesca de altura. Se realiza en barcos vasqueros que descargan los peces en los puertos y en buques procesadores que congelan lo recolectado y en algunos lo procesan a bordo. La actividad forestal en América Latina. La actividad forestal o silvicultura consiste en la extracción de especies vegetales, principalmente árboles y arbustos. Esta actividad puede realizarse en bosques nativos o naturales, donde la tarea consiste solo en la tala de árboles, o en bosques cultivados o plantaciones forestales. La minería en América Latina. La minería es una actividad extractiva de recursos naturales no renovables, basada en la explotación de los minerales que se encuentran en el suelo y el subsuelo terrestre. Tipos de minerales: los minerales metalíferos, los minerales no metalíferos o industriales y las rocas de aplicación. La industria de las manufacturas. La industria manufacturera abarca el conjunto de procesos y actividades que tiene por finalidad la transformación de materias primas en productos semiterminados o terminados para su desarrollo. La industria requiere materias primas y bienes intermedios, junto con bienes de capital, máquina y equipo para su transformación. La industria se caracteriza por el uso cada vez más intensivo de maquinaria y tecnología automática. Las ramas industriales, estas constituidas por las empresas que elaboran el mismo bien o un conjunto de bienes relacionados entre sí para su posterior venta en el mercado. Una cadena productiva es un conjunto de actividades económicas relacionadas entre sí que integran las diferentes etapas de un proceso productivo. Clasificación de las industrias. Las industrias livianas son aquellas que producen bienes de consumo que satisfacen las necesidades cotidianas de quienes las adquieren. Y las industrias pesadas son las que utilizan grandes y pesados volúmenes de materia prima, como los minerales. Estas industrias elaboran bienes de capital, que son los que se usan para producir otros bienes. El desarrollo industrial en diversos países. A pesar de que América Latina se destacó siempre por ser proveedora de materias primas para las naciones industrializadas del mundo, algunos países de la región presentan un desarrollo industrial considerable en algunas áreas urbanas. En el Brasil, el país más industrializado en América Latina y la séptima economía del mundo. La mayor concentración industrial está en el triángulo formado por las ciudades de San Pedro, Belo Horizonte y Río de Janeiro. En México, la zona más industrializada se concentra alrededor de México DF y en el norte del país. En la Argentina, la mayor área industrial se localiza en el frente fluvial Paraná del Plata, desde Santa Fe hasta La Plata. En Chile, el área industrial se encuentra concentrada en el Valle Central que rodea Santiago de Chile. La clasificación de los servicios. Los servicios a la producción son aquellos utilizados por las empresas como tareas complementarias a la producción de bienes y otros servicios. Los servicios de consumo son los que se destinan para el consumo final de las personas, tales como el comercio, hoteles, restaurantes, cines, bibliotecas, museos, etc. Los servicios públicos son aquellos a los que deberían acceder todos los ciudadanos, debido a la importancia que tienen para satisfacer las necesidades básicas de las personas. Hasta acá llegó el tema sobre las actividades de América Latina. Ahora seguimos con el tema sobre América anglosajona y sus actividades económicas. El Canadá y los Estados Unidos son países con extensos territorios dotados de una gran diversidad de recursos naturales. Ambos son grandes productores y exportadores de materias primas, tanto agropecuarios como forestales, pesquerías y mineras. El sector agropecuario en América anglosajona. El sector agropecuario de esta región es uno de los principales del mundo en términos de volumen de producción. Ambos países son grandes productores y exportadores de materias primas y alimentos. A pesar de la relevancia
mundial, este sector emplea a una parte minoritaria de la población y genera una pequeña parte de la riqueza de estos países. Un sector altamente tecnificado. El sector agropecuario norteamericano se encuentra altamente tecnificado, es decir, que usa modernas maquinarias e insumos para las tareas agrícolas, preparación del terreno, siembra de precisión, riego, monitoreo del estado de los cultivos, cosecha mecanizada, etc. Por este motivo, la productividad del sector es de las más altas del mundo y no se necesitan muchos trabajadores. Las regiones agrícolas. La mitad de los Estados Unidos presenta tierras aptas para la agricultura, mientras que en el Canadá el porcentaje es inferior al 10% del territorio. El mayor desarrollo agrícola se realiza en las llanuras centrales que ocupan parte del Canadá y gran parte del área central de los Estados Unidos. Allí se cultivan cereales y oleaginosas. Las demás áreas están sobre las costas, cuyas condiciones son adecuadas para los cultivos bajo riesgo, como las frutales. La producción agropecuaria de los Estados Unidos se especializa regionalmente en varios cinturones: el lechero en el noroeste, con una producción intensiva de lácteos; en el medio oeste, el del maíz y el cultivo de soja. Al oeste de estos dos cinturones se extiende el de trigo entre Alberta y Saskatchewan, Canadá, hasta Kansas, Oklahoma y el norte de Texas, Estados Unidos. Al sur se extiende el cinturón del algodón. La mitad occidental está dedicada a la ganadería bovina y ovina, y en la costa oeste se desarrolla la actividad vitivinícola y frutihortícola. La actividad forestal en América anglosajona. La actividad forestal es muy importante en América anglosajona, especialmente en el Canadá, donde el bosque constituye el mayor recurso natural renovable. La mayor extensión forestal de la región se encuentra en el centro y el norte del Canadá, cubierta por un denso bosque boreal de coníferas que se extiende al norte casi hasta el círculo polar ártico. El sur del Canadá y parte del territorio estadounidense de clima templado se encuentran cubiertos por bosques caducifolios, es decir, que pierden sus hojas todos los años, de distintas especies, robles, arces, entre otros. La forestal es una de las principales industrias del Canadá, que es el primer exportador mundial de madera, pasta de madera y papel. La minería en América anglosajona. El subsuelo de América del Norte es muy rico en diversos tipos de minerales. Las áreas donde los yacimientos de minerales son más abundantes son el norte del Canadá y las áreas montañosas de los montes Apalaches y las montañas rocosas en el norte del Canadá. Abundan los minerales como hierro, níquel, uranio, plomo, cobre, zinc y oro. Los montes Apalaches se caracterizan por su riqueza en hierro y carbón. Las montañas rocosas son la principal región mineralógica de este país, como uranio, cobre, hierro, plomo y carbón. El proceso de industrialización en los Estados Unidos. Los Estados Unidos iniciaron su proceso de industrialización antes que el resto de los países de América, a mediados del siglo XIX, en la Segunda Revolución Industrial, y al mismo tiempo que Europa. Durante este periodo surgieron innovaciones científicas, tecnológicas, económicas y sociales inéditas. Con las nuevas técnicas de producción, de desarrollo, nuevas industrias químicas, eléctricas y automotriz. La industrialización del Canadá. El proceso de industrialización en el Canadá se inició más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX. La mayor parte de la población canadiense vivía en áreas rurales y la mitad de la producción correspondía a materias primas como madera, pieles y cereales. La industrialización estuvo vinculada inicialmente a la transformación de sus recursos naturales. Primero se desarrollarán las industrias alimentarias, las papeleras y mineras, mientras que las de los sectores de tecnologías más avanzadas, industrias químicas, metalúrgica y automotriz, tuvieron un desarrollo posterior. Aquí llegó mi lección de geografía. Disculpe, profesora, por la hora, pero mi otro video se borró por YouTube y no lo pude mandarle a la preceptora, así que lo grabé nuevamente.